Un saludo de paz y bien a todos, con mucha alegría en este año significativo para nosotros los franciscanos que celebramos el aniversario de la regla, que es una gran herencia que nos ha dejado Francisco. Hoy quiero compartir con ustedes el capítulo 9 de la regla. Como han pasado los precedentes días, han estado meditando o profundizando acerca de la riqueza de esta regla, y hoy quisiera compartir con ustedes este capítulo que habla acerca de la predicación de los hermanos. Me gustaría primero que nada compartir con ustedes estos 4 versículos de esta regla. Dice: los hermanos no prediquen en las diócesis de un obispo cuando éste se lo haya negado. Y ninguno de los hermanos se atreva en absoluto a predicar al pueblo, a no ser que haya sido examinado y aprobado por el ministro general de esta fraternidad, y por él le haya sido concedido el oficio de la predicación. Amonesto también y exhorto a los hermanos a que en la predicación que hagan, su lenguaje sea ponderado y sincero, para provecho y edificación del pueblo, anunciándoles los vicios y las virtudes, la pena y la gloria con brevedad de sermón, porque palabra abreviada hizo el Señor sobre la tierra. Quisiera, después de esta lectura, compartir algunos puntos importantes de este capítulo, sobre todo ese aspecto de Francisco, que quería siempre permanecer obediente a la Santa Madre Iglesia, y bueno, esta buena relación también con los obispos, ¿verdad? Para que la predicación tenga un mayor efecto, ¿verdad? Desde la obediencia. Entonces, la forma de hacer la predicación que Francisco nos transmite y que la Iglesia le aprueba es especial, porque tiene esa inspiración sobre todo en la minoridad, que es un elemento importante para nosotros franciscanos. Francisco quiere que esta predicación sea sin vanidad de la retórica, sino con la simplicidad, que sea breve como Jesús predicó. Otro punto, sobre todo, es la finalidad. No es predicarse a sí mismo, ni hacer gala de muchos conocimientos. Es un recurso de sabiduría humana, pero que busca sobre todo la edificación del pueblo. Entonces, esta edificación del pueblo que Francisco buscaba es poner las bases para construir el crecimiento de la casa de Dios, es engendrar hijos para la iglesia. Si nosotros meditamos en los padres de la iglesia, dicen que mucha de estos hijos que se han engendrado en la fe han nacido a través de la predicación. Entonces, por eso Francisco quiere que sus frailes y todo el que abrace esta vida franciscana pueda transmitir o engendrar para la iglesia nuevos hijos. El conocimiento, el contenido de la predicación, dice Francisco, que debe ser fruto del estudio y la reflexión. Nosotros, en otros pasajes de la vida de San Francisco, vemos cómo él se preocupa y pide a Antonio, a su obispo, que prepare a los frailes para este empeño que la iglesia ha confiado a los frailes de la predicación, una predicación sencilla y sobre todo que tiene que ser de acuerdo a la estructura, a como lo pide la iglesia, ¿verdad? De hecho, para mencionar un texto preciso de la segunda de Celano, dice: el predicador debe primero sacar de la oración hecha en secreto lo que vaya a difundir después por los discursos sagrados. Debe antes enardecerse interiormente, no sea que transmita palabras que no lleven vida. Es decir, que Francisco quiere que todos y cada uno de nosotros frailes busquemos sobre todo que ese mensaje sea una vivencia. Nos damos cuenta sobre todo que lo que pide Francisco
también es un lenguaje digno, que sean purificadas nuestras palabras de todo error doctrinal, libres del egoísmo, de la vanagloria y de la soberbia. Entonces vemos que con esos elementos que hemos visto, pone algunas condiciones al predicador. Pide sobre todo un corazón que sea desapropiado, que no se gloríe ni exalte interiormente de las palabras que Dios hace y dice por su medio. El Papa, sobre todo el Papa Inocencio, cuando ve a Francisco con este fervor, con este deseo de colaborar con la Iglesia, ve en Francisco un grande predicador, un predicador que, por ejemplo, como tenía ese sentido el Papa Inocencio, decía que un predicador debe componer sus sermones de acuerdo a la diversidad de cosas y personas. De modo que, ahora hablando de las virtudes o hablando de los vicios, a veces del premio y a veces del castigo, pueda la persona convertirse y acercarse a Dios. También quisiera compartir algunos otros elementos que ya un grande profesor franciscano del Antoniano, Fernando Uribe, nos propone como elementos de una actualización. Hablando de este capítulo acerca de la predicación, él comparte que uno de los principios que están a la base de esta unidad sobre los predicadores es la importancia que tiene la misión de la evangelización. Nosotros como franciscanos, muchas veces una cosa que nos identifican siempre es ese aspecto de la misión de la evangelización, y que el próximo año pues tenemos la dicha de celebrar ese aspecto, ese impulso evangelizador que aquellos frailes que llegaron a América pues sintieron este deseo de predicar a aquellos que no lo conocían. Y bueno, vemos los frutos, ¿no? Una iglesia bella, una iglesia fuerte, con tanta tradición, que ellos también nos ayudaron a ir creciendo en nuestra fe, en conocer a Dios, y el también nosotros manifestarle desde nuestra cultura ese amor a Dios. Entonces, la regla busca afirmar que esta verdadera predicación consiste sobre todo en transmitir a los demás esta experiencia de Dios, hacer que cuando uno participa de la predicación, hacerlo como un don que nos viene dado del Espíritu Santo, es decir, predicar desde la convicción, desde nuestra vivencia, y no predicarnos a nosotros mismos, sino anunciar, proponer y señalar la presencia de Jesús como hizo San Juan el Bautista. Esa gracia tenemos de predicar, de transmitir aquello que también nosotros hemos recibido. Entonces la predicación que parte de las convicciones lleva al ejercicio de un verdadero profetismo. El hermano menor tiene una condición especial porque no censura con acusas ni señalaciones, sino con un contraste, con nuestra forma de vida en fraternidad, en esa sencillez que tanto caracterizó al Padre Francisco, y sobre todo que nosotros en nuestros diferentes países donde nos encontramos los frailes, en las diferentes culturas buscamos con nuestra vida, con nuestro modelo de fraternidad, poder también evangelizar. Entonces, ese aspecto de la minoridad es un aspecto muy presente para comprender la predicación que hizo Francisco y que fue aprobada por el Papa, y que nos sigue moviendo a cada vez actualizar la manera de predicar. Entonces, el concepto de minoridad aplica la actividad de la predicación y puede tener diferentes sentidos. Por ejemplo, en relación con los predicadores, nos dice de la grande responsabilidad que nosotros tenemos de no hacer de la predicación un instrumento de poder. No, tiene que ser un aspecto de servicio, de transmitir, de engendrar, de hacer crecer la fe, de hacer ferviente la fe en quien nos escucha. En relación con los destinatarios,
que se concretiza en la búsqueda de los marginados sociales, de los absorbidos por las grandes ciudades, de los desplazados por causa de violencia y de pobreza. Vemos la situación de nuestro país con violencia y quizás en muchos lugares donde nos encontramos, pues el estar con ellos, el acompañarlos, pues es una manera de hacerles sentir la cercanía de Dios. Y también ante esas iniciativas, pues poco a poco los frailes aquí en México y la familia franciscana estamos tratando de tener iniciativas de cómo acompañar a nuestros hermanos migrantes, ¿verdad? Que es una de esas maneras de actualización de cómo realizar la predicación, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es en relación con la forma. Una predicación que va sobre todo con la predilección por la predicación popular. O sea, es decir, que como lo dice la sinodalidad, todos podemos participar, todos tenemos esa parte, como nos lo pide el Papa Francisco también, de que la iglesia está abierta para todos. Eso trae un grande desafío, quizás porque tendemos que estar más abiertos a las diferencias, pero nos ayuda a comprender que nuestras diferencias son una riqueza o nos llevan a ver que el otro también tiene la misma posibilidad de recibir el mensaje. Entonces vemos que por ejemplo, con ciertas expresiones populares que seguimos haciendo en diferentes lugares de nuestro país o en América Latina, quizás en una procesión, ese aspecto, si nosotros reflexionamos y nos damos cuenta cómo quizás una fiesta patronal, un aspecto de una procesión, vemos cómo tratan de incluir a todos y dar esa manifestación en un aspecto popular de una unidad, de que todos somos hijos de Dios. Entonces, seguir nosotros cultivando ese aspecto, el predominio de los signos, ¿verdad?, sobre la palabra, o en ciertos modelos de iglesia, sobre todo ahora que el Papa nos ha pedido ese aspecto de la sinodalidad, pues a un compañero allá en Roma, en su tesis doctoral, hablaba de ese aspecto, que uno de los modelos de vivir la sinodalidad o de predicar la sinodalidad era nosotros frailes o los franciscanos en nuestra forma de vida, ¿no? En una manera de fraternidad, quizás con nuestras diferencias, pero bueno, a través del diálogo, a través de los puntos comunes, a través de esta misión que es engendrar más hijos para el reino de Dios, pues llegar a poder aportar mucho para la iglesia. El último punto que quisiera compartir con esto, que es el aspecto de una actitud contemplativa. Creo que muchas de las cosas a veces pensamos como frailes, como movimiento franciscano o como un fiel cristiano, de siempre el querer hacer. Y es una buena intención, pero todo Francisco nos pide y desde su misma vida él nos invita a que tengamos en cuenta siempre que todo debe nacer desde la oración. Entonces esta actitud contemplativa tiene una base fundamental y sobre todo que después de haber orado, después de haber contemplado, se concretiza en acciones que tienen más fruto. Entonces es ese aspecto que en la vida franciscana se habla de ser contemplativos en acción, ¿verdad? Mantener un equilibrio, porque si no después nuestras obras o nuestra predicación se vuelve vacía. Entonces es este último punto que quería compartir. Agradezco a todos y cada uno este interés por seguir profundizando el mensaje de Francisco que en su regla él nos ha dejado. Es como un libro abierto, así lo manifestaban los ministros generales la semana pasada en Roma. Es un grande desafío y sobre todo cada día irla actualizando en nuestro contexto, aquí en México, en diferentes países, dar una respuesta a Dios desde este modelo franciscano en cada uno de esos lugares. Y bueno, pues les deseo lo mejor, una
una profundización de la regla, y esperemos que también nos puedan acompañar a profundizar más en este legado que Francisco ha dejado en sus frailes y en todos los que siguen esa espiritualidad. Paz y bien.